Hola, yo soy Elena Quesada del Hospital Universitario de Bellvitge, soy neuróloga vascular y os presentaré una revisión bibliográfica sobre la trombólisis intraarterial como tratamiento adyuvante de la trombectomía mecánica. No tengo conflictos de interés. Este es el índice de la presentación que haré. Y bien, los metaanálisis de los ensayos clínicos pivotales de trombectomía mecánica en pacientes con ictus por oclusión de gran vaso demostraron que a pesar de conseguir tasas de recanalización del 70%, solamente un 46% de los pacientes conseguían un ranking inferior a 3 y de hecho solamente un 27% conseguían un ranking 0,1 de acuerdo con los resultados del Hermes. Las hipótesis principales que explicaban esto eran recanalización de áreas ya infartadas, oclusión a nivel de la microcirculación o fenómenos de inflamatorios o de vasoconstricción. En 2020, Rubira y colaboradores publicaron este estudio. Bueno, en este trabajo lo que hicieron es que ellos llevaban a hacer un TAC de perfusión analizado con el software Rapid a todos los pacientes al finalizar la trombectomía mecánica. Pues bien, demostraron áreas de hipoperfusión en un 40% de los pacientes con una recanalización completa. Un mayor tamaño del área hipoperfundida se correlacionaba con una menor probabilidad de presentar un dramatic recovery a las 24 horas, también de presentar un buen pronóstico funcional a los 3 meses y por el otro lado también se asociaba con un mayor riesgo de transformación hemorrágica. Describieron el punto de corte en un volumen de hipoperfusión de 3,5 mililitros tras la trombectomía. Y esto identificaba a los pacientes con un pronóstico favorable con una sensibilidad del 65% y una especificidad del 60%. Otros autores posteriormente han realizado estudios similares, aunque principalmente el estudio de perfusión se realizaba a las 24 horas después de la trombectomía. En estos estudios se replican los mismos resultados, tanto en pacientes con recanalización incompleta como en pacientes con TICI3. En el estudio de 2024 de Mujanovic asociaban un patrón que era de hiperperfusión con un buen pronóstico funcional y una mejoría precoz de la focalidad. Pero este resultado en otros estudios no ha resultado igual y se ha asociado el patrón de hiperperfusión a una mayor transformación hemorrágica. Entonces, el primer estudio publicado ha sido el estudio CHOICE, que intentaba demostrar la eficacia del alteplasa a una dosis de 0,225 miligramo kilo con una perfusión entre 15 y 30 minutos. Entonces se incluían pacientes con una recanalización TICI2B3 y se admitía que los pacientes hubieran recibido trombolisis previamente. Este estudio sí que es cierto que se podían incluir pacientes con ACM, ACA y ACP, pero se puede considerar prácticamente un estudio de circulación anterior porque solamente había un paciente con oclusión del ACP. El estudio CHOICE, que dio paso a un par de estudios chinos con un diseño muy similar, realizados prácticamente simultáneamente y publicados también casi a la vez, en los cuales se incluían pacientes con un TICI2C3 con oclusión anterior. En esto sí que estaba excluida la trombolisis y en el post-TNK se estudiaba el tenecteplase a una dosis de 0,0625 miligramo kilo y en el post-UK una dosis estándar de 100.000 unidades de uroquinasa. En el estudio CHOICE se terminó precozmente a causa de la pandemia y por un ritmo de reclutamiento bajo y por falta de disponibilidad de placebo. Se incluyeron 121 pacientes de un cálculo inicial de 200. A pesar de ello, obtuvo resultados positivos en su endpoint primario, que era un ranking de 0,1 a los 90 días. En el grupo del estudio, el ranking favorable era prácticamente del 60%, respecto a un 40% del grupo control. No se observaron diferencias en los objetivos secundarios, ni que eran el shift analysis, un ranking inferior a 3, el volumen del infarto ni la expansión del mismo, ni en la mejoría angiográfica. Y tampoco hubo diferencias en los objetivos de seguridad, sin aumentar el riesgo de
de transformación hemorrágica sintomática, a pesar de que un 60% de los pacientes habían recibido trombolisis sistémica. En un subgrupo de 36 pacientes del estudio CHOICE se realizó un estudio adicional de neuroimagen con resonancia a las 48 horas de la trombectomía. En estos pacientes, una perfusión alterada también se asociaba a una peor evolución neurológica durante el ingreso, con mayores puntuaciones en el NIH y también a un peor pronóstico a los 3 meses. Se compararon los pacientes que habían recibido trombolisis intraarterial respecto al placebo y a pesar de no observarse ninguna mejoría angiográfica, sí que se consiguió demostrar pues, menos alteraciones en la perfusión y menor expansión del infarto. Y estos resultados positivos se mantenían en los pacientes con un TICI-3. En el estudio post-NK se incluían pacientes con un TICI-2C3 que no hubieran recibido trombolisis sistémica y el fármaco de estudio era la tenecteplase con un ranking 0,1 como endpoint primario. Tras incluir 540 pacientes, no se consiguió demostrar beneficio en la administración de TNK, sin diferencias tampoco en los objetivos primarios de seguridad, que eran la hemorragia sintomática y la mortalidad, aunque sí que había una mayor proporción de transformación hemorrágica a las 48 horas. En el estudio post-UK, pues, que analizaba la uroquinasa con un diseño muy parecido al anterior, después de incluirse 535 pacientes, también se obtuvo un resultado neutro sin diferencias en los objetivos de seguridad. Y se realizó un análisis de subgrupos en los dos estudios y en ambos se pudo observar un efecto positivo en los pacientes mujeres y también en la etiología cardioembólica. Esto se observaba en los dos estudios. Ahora, ciertamente estos análisis tienen una naturaleza exploratoria, ya que no se corregían por múltiples comparaciones, ni se analizaron si el grupo de las mujeres y los cardioembólicos estaban relacionados, por lo que los resultados se deben interpretar con cautela, pero sí que llama la atención la coincidencia en los dos estudios. En el caso de los resultados según etiología, además, tenemos que ser cautelosos por la mayor incidencia, ¿no?, de estenosis intracraneal en población asiática, por lo que estos resultados podrían ser no extrapolables a otras poblaciones. También se ha estudiado específicamente la trombolisis intraarterial en el territorio posterior. En el estudio Attention-AA se incluyeron 208 pacientes que tuvieran una oclusión de V4 la basilar o P1 y habrán obtenido un resultado angiográfico, un TICI-2B3. En este caso, se administraba tenecteplase a la misma dosis que el post-TNK y sí que era posible incluir pacientes que se hubiera administrado trombolisis y esto pasaba pues, en un 25% de los pacientes y también se admitían pacientes en los cuales se hubiera colocado un stent y esto pasó pues, en un 43% del grupo tratamiento y un 34-35% casi del grupo control. Después de incluir estos 208 pacientes, el resultado fue neutro, sin diferencias en los objetivos de seguridad primarios, que eran la hemorragia sintomática y la mortalidad. Sí que había una diferencia numérica en la probabilidad de hemorragia sintomática entre el grupo tratamiento, que era del 8,3%, y el grupo control, que era del 3,1%, pero no alcanzaba significación estadística. Sí que había significación estadística en la mayor proporción de transformación hemorrágica en general. Aún así, los autores lo que dicen es que realmente la proporción de hemorragia sintomática era del 8,3% y esto está en consonancia en otros estudios de trombectomía en territorio posterior que reportan entre un 4,5% y un 9%. Y es posible, ¿no?, que este aumento de hemorragia sea también pues, porque se admitían pacientes que se les hubiera puesto un stent y la estrategia de antiagregación era criterio del equipo tratante.
Además, de acuerdo con el protocolo, el TNK se infundía distal a las perforantes puntinas por un eventual mayor riesgo de transformación hemorrágica. Y claro, los autores lo que proponen es que en estudios que se hagan más adelante, pues intente administrar el fármaco en una posición más próxima. Pues en la International Stroke Conference en febrero del 25 se presentaron los resultados del Angel TNK que todavía no están publicados. Este también es un ensayo multicéntrico randomizado que se hizo en 27 centros en China, en el que se incluyeron 255 pacientes. Incluían pacientes tratados con trombectomía de territorio anterior en los cuales se hubiera obtenido un TICI 2B3. Se evaluó la eficacia y la seguridad de la administración de tenecteplase a una dosis de 0,125 miligramos kilo, también una infusión de un cuarto de hora, y sí que se obtuvieron resultados positivos para el objetivo primario, que era un ranking 0,1. Que lo consiguieron un 40,5% de pacientes con TNK intraarterial versus un 26% en el grupo control. Y no había diferencias en los objetivos de seguridad de cualquier sangrado intracraneal o muerte. Este estudio tenía diferencias metodológicas respecto al CHOICE. En primer lugar, se incluían pacientes por encima de 4 horas y media hasta las 24. Estaban excluidos los pacientes que se hubieran administrado trombolisis previamente y tenían un diseño abierto. Esto significa que no se administraba placebo al grupo control, con lo cual pues se podría haber realizado un sesgo de selección y también un efecto placebo, ¿no?, del hecho de administrar el fármaco. Entonces, otra cosa que pasó en este estudio es que los autores seleccionan una dosis mayor de tenecteplase en base a experiencia propia. Entonces, esta dosis era el doble que la utilizada en otros estudios, como por ejemplo el post-TNK y el Attention también, y en la misma International Stroke Conference se publicaron resultados de algún estudio de titulación de tenecteplase donde decían que esta dosis de 0,125 tenía más riesgo de hemorragia que la dosis que era la mitad y un cuarto de ellas. Y aparte, ¿no?, finalmente este estudio pues, presenta el mismo problema de generalización que los demás estudios que se habían realizado únicamente con población asiática, por lo que respecta a la mayor probabilidad de presentar estenosis intracraneales. También está pendiente de publicación el PEARL, que reportó también los resultados en la International Stroke Conference. Aquí se administraba TPA, a teplase, ¿no?, a la misma dosis que se había administrado en el CHOICE, y también se conseguía demostrar resultados positivos con el objetivo del endpoint primario, que era un ranking 0,1 a los 3 meses. Esto se conseguía en el 44%, casi 45% de TPA intraarterial versus un 30% del grupo placebo. Y los objetivos de seguridad pues tampoco mostraban diferencias. La diferencia más importante respecto al estudio CHOICE pues también era el estudio abierto, el diseño abierto, ¿no?, con lo cual comparte los mismos problemas metodológicos que el estudio anterior, el Angel TNK, y también la dificultad para extrapolar resultados. Los metaanálisis previos a la publicación del post-TNK, del post-UK y del Attention AA fueron negativos. Y en estos metaanálisis pues, se incluían los resultados de CHOICE y otros estudios observacionales. Después están los resultados de los estudios publicados y todavía no publicados en 2025. Y aparte, en la International Stroke Conference de febrero del 25 se presentó un pooled análisis del post-TNK y del post-UK que sí que demostraba un efecto positivo de la trombolisis intraarterial,
con un ranking 0,1 del 47% en el grupo de tratamiento, 42% en el grupo placebo. Y en este momento se están realizando múltiples ensayos clínicos, entre ellos el CHOICE-2, el TECNO, que finalizarán en unos meses. Y claro, el resultado positivo del CHOICE y estas tendencias reportadas en el post-NK y en el post-UK, pues hace que esperemos los resultados de los metaanálisis que vendrán pues con mucho interés. De todas maneras, si consideramos el global de los estudios, parece que por el momento no se confirman los resultados tan optimistas que se obtuvieron en el CHOICE, ¿no? Donde el 60% prácticamente de los pacientes tratados tenían un ranking de 0,1. En el resto de estudios de territorio anterior, estos buenos resultados pues están entre el 50 y el 60%. Queda como outlier este 20% del estudio ALAI, que este no os lo he explicado, porque es un estudio de no tan buena calidad, porque no tiene un grupo control y utilizan un control retrospectivo. Pero bueno, este lo he explicado, aquí os lo he incluido porque es el otro estudio que tenemos en población occidental. Respecto a los datos de seguridad, ninguno de los estudios ha demostrado diferencias significativas respecto a hemorragia sintomática ni mortalidad. Y los estudios no estaban ponderados para obtener resultados de seguridad secundarios, pero sí que es verdad que llama la atención que los dos estudios que sí que habían reportado a un mayor riesgo de sangrado eran estudios realizados con TENECA. Y estos resultados, pues claro, también se deberán de confirmar en próximas publicaciones. Y finalmente, también se observa que los estudios que incluyeron solamente pacientes con TICID2C3 resultaron negativos, mientras que los resultados positivos se obtuvieron en pacientes en estudios que incluían pacientes con una recanalización no tan buena. De hecho, en el Angel-TNK los resultados positivos son a expensas del grupo de TICID2B, porque el subgrupo de TICID2C3 no mostró diferencias significativas. Solamente en el estudio CHOICE se confirmó el estatus de recanalización angiográfica después de la trombólisis intraarterial y no hubieron diferencias significativas, por lo cual no es esta la causa del resultado positivo del estudio. Parece más bien que se pueda explicar pues, por una mayor reperfusión a nivel microvascular, ya que el trombolítico pues, podría estar llegando de una forma más fácil una vez recanalizada la oclusión proximal. Estas alteraciones de perfusión se pueden encontrar inmediatamente después de la trombectomía, por lo que salvando la dificultad logística, ¿no?, de sacar al paciente de la sala, llevarlo a hacer un estudio de perfusión y devolverlo a la sala, esto nos podría ayudar a seleccionar pacientes con un peor pronóstico para valorar proseguir tratamientos endovasculares. En el caso de la trombólisis intraarterial, pues nos podría ayudar para limitar el riesgo de hemorragias en pacientes que ya tienen una perfusión optimizada. Y bueno, estos pacientes pues también podrían ser los candidatos ideales para hacer estudios de otros fármacos, vasodilatadores, neuroprotectores o demás. Entonces, como conclusiones, pues bien, podemos llegar a decir que los resultados de los ensayos clínicos ahora mismo no nos permiten recomendar la trombólisis intraarterial como el tratamiento ayudante estándar a la trombectomía mecánica, ¿no? Esto en el momento actual. La trombólisis intraarterial no parece tener problemas de seguridad significativos y los estudios de perfusión tras la trombectomía pueden ayudar a identificar pacientes con un peor pronóstico funcional y eso sea probablemente debido a trombosis microvascular. Aún así, pues claro, no está todo dicho, ni mucho menos respecto a este tema, ¿no? Pues por todos los estudios publicados recientemente, se tendrán que hacer metaanálisis y además todos los que están por llegar, las publicaciones que están por llegar, con lo cual, bueno, tendremos que revisar este tema en un futuro otra vez. Muchas gracias y gracias por vuestra atención.